y listos para entrar a la palabra. Vamos a estar hablando una palabra bastante práctica, confrontadora de parte del Señor. Así que, por favor, vaya conmigo al Salmo 62, 5, 7, Salmo 62, 5, 7. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Salmo 62, 5 al 7. Salmo 62, 5 al 7, ¿todo el mundo lo tiene? Gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, solo en Dios haya tranquilidad mi alma. Solo en Él he puesto mi esperanza. Solo Dios es mi salvación y mi roca. Porque Él es mi refugio, no resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Santo Dios poderoso, tú que vives y reinas por siempre y para siempre. A ti reconocemos, a ti damos la gloria, a ti entendemos, Padre, que eres el único Dios que reina por la eternidad. Reconocemos tu dominio, tu poder, reconocemos que tú, Padre, puedes hacer todo nuevo. Padre, dedico esta palabra, me dedico ante ti, Señor, creyendo en que tú hablarás a través de este imperfecto hombre, hijo tuyo. Creyendo que tú hablarás, Señor, creyendo que la palabra que se hablará, Padre amado, transformará nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento para gloria tuya. Te pedimos que en este momento quite toda distracción de nosotros y que estemos apercibidos de lo que tú vas a hablar, Señor. Creemos en tu poder y en tu dominio. Sea toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Hoy vamos a estar predicando sobre el tema el único y exclusivo. El único y exclusivo. Y cuando leemos estos versículos bases de este mensaje, podemos encontrar ciertas, podemos encontrar que la palabra solo se repite unas cuantas veces, e inclusive en el Salmo completo se repite unas cuantas veces. Me quise enfocar en los versículos 5 al 7 por la manera en que el salmista describe todo lo que está sucediendo. Y la palabra solo me llamaba mucho la atención cuando estudiaba y meditaba en la palabra solo y en lo que dice el salmista. Este salmo se lo adjudican a David porque cuando vamos al libro de Crónicas y como empieza el versículo que menciona a este hombre Jedutún, que era un hombre asignado a la adoración y alabanza. Eso lo pueden encontrar en el libro de Crónicas. Y los historiadores le adjudican este salmo a David. Dicen los historiadores que para el momento en que el salmista o David estaba escribiendo este salmo, estaba pasando un momento de dificultad. Estaba pasando un momento quizás de tribulación, un momento de prueba, un momento de duda, un momento de ataque. Recuerde que David, si lo adjudicamos a David, era rey y fue perseguido y tuvo que batallar y pelear. Pero fíjese que el salmista enfatiza en solo, la palabra solo. Y cuando hablamos de la palabra solo quiere decir que no hay más nadie. Habla de en. O sea que estaba en un lugar, hay una posición donde se puede localizar a. Habla de es, describe y afirma. Habla de mí, da sentido de pertenencia. No porque Dios le pertenecía a David o al salmista, sino porque él sabía que se tenía que rendir y someterse a Dios.
porque él entendía que Dios le gobernaba su vida. Y fíjese, cuando me preparaba para este mensaje y meditaba y pensaba en este mensaje, vino a mí la palabra inclusivo, que quiere decir que es incluir, pero también vino la palabra exclusivo. Y esto a ambas palabras podemos darle una connotación diferente. Cuando hablamos de exclusivo, se define como que es único entre otros o que pertenece únicamente a algo o a alguien. También se puede definir la preservación de una identidad distintiva o exclusividad. Estoy definiendo exclusivo o exclusividad. La preservación de una identidad distintiva del grupo mediante el trazo de límites precisos para separar a los que están dentro del grupo, de los extraños con quienes no desean asociarse. Pastor, ¿qué quiere decir con esto? Cuando vamos desglosando y desmenuzando estos versículos, podemos entender que cuando dice la palabra solo, no hay nadie más, David o el salmista estaba excluyendo a todo lo demás y él entendía que Dios era su único Dios exclusivo para él, que solamente lo que él necesitaba era a Dios. Y él entendía que su respuesta solo estaba en Dios. Solo estaba en él buscar la presencia del Señor. Solamente estaba en el Señor. Fíjese que en medio de la tribulación, él recurrió a Dios. Dice la palabra haya. Está hablando de su alma. Cuando nosotros tenemos ataques, nosotros tenemos situaciones a las cuales tenemos que enfrentar, nuestra alma comienza a impacientarse. Cuando nosotros estamos viviendo momentos difíciles, nuestra alma se puede descontrolar. Cuando nosotros estamos viviendo problemas, los padres que están viviendo problemas con sus hijos en su matrimonio o fuera de ellos, nuestra alma comienza a gritar y a expresarse a través de nuestros sentidos con nuestra reacción. Gloria al que vive. Fíjese que el salmista o David está viviendo un momento de dificultad donde su alma comienza a manifestarse por quizás la persecución que tenía en ese momento, pero él sabía quién podía controlar su alma. Él sabía que podía encontrar en el Señor la paz y la tranquilidad que su alma necesitaba. Fíjese que David en ese momento dice, en ese versículo 5, ahí dice, haya. Él estaba buscando. Cuando nosotros estamos pasando por ese momento difícil que le dije, nuestra alma busca tranquilidad. Nuestra alma busca dónde refugiarse. Nuestra alma comienza a buscar alrededor dónde puedo encontrar la respuesta para resolver mi situación o mi problema. Nuestra alma comienza a gritar a nuestro cuerpo. Fíjese que la palabra haya quiere decir buscar y encontrar, o que encontró. Y yo me pongo a pensar en estos versículos que cuando nuestra alma busca, va a encontrar. El detalle es dónde estamos buscando. El asunto es dónde estamos buscando. Conforme a dónde y en quién busquemos, vamos a encontrar. Conforme a nuestra búsqueda, así va a ser lo que encontremos. El asunto es que David o el salmista estaba buscando tranquilidad.
porque estaba siendo perseguido. Pastor, ¿usted cómo concluye eso? Cuando usted lee los versículos anteriores, inclusive, y haciendo un paréntesis, el Salmo empieza básicamente como le acabo de leer, pero en el versículo 3 al 4 dice: ¿hasta cuándo hará planes todos ustedes con la intención de derrotar a un solo hombre? Aquí podemos deducir que él está pasando un momento de persecución, está pasando un momento de tribulación, un momento de acusación. Él entiende que estaba viviendo un momento injusto. En el versículo 1 dice: solo Dios haya tranquilidad en mi alma, solo de Él viene mi salvación. Y en el versículo 5 lo reitera, dice: solo en Dios haya tranquilidad mi alma, solo en Él he puesto mi esperanza. Solo en Él he puesto mi esperanza. Esto nos denota, nos dice que hay una voluntad de David. En Él he puesto. ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿En quien conozco? ¿En lo que sé? ¿En mis experiencias pasadas? ¿En mi grado académico? ¿En lo que conozco? ¿En mi orgullo? Le estamos hablando de que David pudo haber escrito este salmo, y yo me pongo a meditar. David era rey. No estaba confiando en quien estaba a su alrededor. No estaba confiando en nadie más. No estaba confiando en su riqueza. Y fíjese que en esa primera parte dice: en Él. David entendía que su posición o su lugar de estar era en Él, en Dios. Quizás en este momento David podía decir: en Él. En Él, yo tengo que ir en Él, pero vamos al nuevo pacto. Vamos a entender lo que es el nuevo pacto hoy a través de Cristo. Antes David podía decir en Él, hoy podemos decir en Él y con Él. Pastor, explíqueme eso, sencillo. David estaba diciendo en Él, en el Dios de los cielos, en Él, de una manera quizás distante. Hoy podemos decir que estamos con Él y en Él, porque a través de Jesucristo viene a morar en nosotros su Santo Espíritu. Y hoy podemos decir que estamos en Él, aquel que vive conforme a su voluntad. Porque no podemos decir que estamos en Él y no someternos a su gobierno, no someternos a su dominio, sin someternos a su voluntad. David reconocía que todas sus respuestas a toda su aflicción era en Él. Hay una posición donde cada uno de nosotros tenemos que encontrar, y es en Cristo, en Dios. Fuera de Él no vamos a encontrar lo que nosotros necesitamos. La tranquilidad para el alma que nosotros necesitamos la encontramos en Él. Hoy podemos encontrar la tranquilidad a través de su Santo Espíritu que reside en nosotros, pero tenemos que permitirle a Él que nos gobierne y que tome control de nuestras emociones, las cuales se sientan en el alma. Este mensaje no es un mensaje almático, pero yo te tengo que predicar que lo que se salva es el alma. Tu cuerpecito bonito se queda aquí en la tierra. Este carapacho se vuelve polvo. Pero es el alma lo que se salva. Es el alma lo que se va al cielo. El cuerpecito, el six pack que tenga ahora mismo o la barriga grande que tenga se queda aquí. Es el alma. Y mientras estemos aquí en la tierra, sí vamos a tener momentos de aflicción, lo dice la palabra. Pero tenemos que entender que nuestra alma puede estar tranquila en el Señor. Fuera de Él vamos a estar atribulados, vamos a estar desesperados y no vamos a tener dominio propio.
de nuestras emociones. Fíjese que el salmista o David, y digo salmista o David porque los historiadores de cierta manera dudan de quién en realidad escribió este salmo. A mí me gusta adjudicárselo a David. Dice, cuando vamos leyendo y estudiando estos versículos, él reitera, él enfatiza, y puedo deducir con fe que Dios es mi esperanza. Dios es mi salvación. Dios es mi refugio. Dios es mi salvación. Vuelve y lo reitera en múltiples ocasiones. Inclusive si vamos aquí en el versículo 5 dice, mi roca, lo menciona 2 veces. Mi refugio, lo menciona 2 veces. Está enfatizando, se está reiterando. Él se está hablando a sí mismo. Él se está comunicando él con su alma. ¿Cuántos de nosotros hablamos con mismo? ¿Soy yo solo? ¿Yo soy el único loco aquí? Tenemos que aprender a comunicarnos con nosotros mismos a través o permitiéndole al Espíritu Santo que venga a hablar con nosotros. Pero, pastor, ¿cómo yo puedo saber que el Espíritu me habla? El Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. Siempre te va a llevar por el camino correcto. El Espíritu Santo no te va a tentar, te va a enseñar y posiblemente te pruebe Dios. Recuerde que Dios prueba porque usted necesita un maestro. Nosotros necesitamos un maestro que nos enseñe el camino correcto, o sea que van a venir pruebas. No le llames prueba a la consecuencia de tu mala decisión. El diablo tienta y usted cae si abre puerta. Cada uno de nosotros podemos caer en donde quiera que caigamos si nosotros cedemos a la tentación. Pero cuando estamos en Dios, cuando estamos en Cristo, estamos fortalecidos. Estamos establecidos a la roca inconmovible. Y cuando hablamos de roca, la roca nos da estabilidad. Fíjese que para construir tiene que haber un fundamento y ese fundamento tiene que estar sólido. Y usualmente cuando se construye se pone roca en los cimientos, se pone roca en la fundación para que la estructura esté fortalecida. ¿Dónde estás establecido hoy? ¿Cuál es tu fundación en este día? ¿Cuál es tu fundamento en este día? Y sí, mire, déjeme decirle esto. Allá afuera nos llaman fundamentalistas. Y al lado del fundamentalismo que nos quieren acusar, nos llaman retrógradas, nos llaman anticuados. Déjame decirte que si el que está allá afuera nos llama fundamentalista, gloria a Dios por eso, porque tenemos un fundamento. El que está afuera nos puede llamar fundamentalista y usted diga, sí, mi fundamento es Cristo. En Él yo permanezco, Él es mi refugio, Él es mi roca. De aquí yo no me muevo. Llámame como tú quieras, pero mi fundamento es Cristo. El que ya está allá afuera, su fundamento es en arena, en tierra, que se mueve fácilmente y cae. Nosotros no. Nosotros estamos fundamentados en Cristo. La palabra nos habla de una piedra angular. Para aquellos tiempos utilizaban esa piedra angular para construir sobre ella. Y en Él encontramos todas nuestras respuestas. En Él sabemos que no vamos a caer. Fíjese que ahí mismo, en ese salmo dice, no resbalaré, no caeré. Pero es que si nosotros permanecemos en Él, con Él y para Él, pueden venir los vientos más fuertes y nosotros vamos a permanecer. Pueden venir la distorsión, la acusación, lo que sea que pueda haber en nuestro alrededor.
pero nosotros vamos a permanecer porque entendemos que solo en Él mi alma encuentra tranquilidad. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza? Fíjese que David habla de que él encontraba tranquilidad en su alma. Él tenía una carencia, porque uno busca conforme a lo que uno necesita. Right? Pero lamentablemente, y estoy hablando a ti, iglesia, no estoy hablando que el de afuera, cuando nuestra alma está descontrolada, nosotros buscamos un refugio o el refugio en alguien que está igual o peor que nosotros. Ahí es que vienen los errores. Ahí es que caemos. La iglesia, usted y yo, no podemos refugiarnos en las filosofías y en las ideas de afuera. Fíjese que David o el salmista buscaba refugio en Dios, no buscaba refugio en la religión. No buscaba refugio en la cultura ni la tradición, la cual distorsiona una vida espiritual. ¿Cómo así, pastor? Te voy a hablar sencillo, claro y preciso. La mayoría que estamos aquí somos hispanos o latinos. La cultura latina e hispana nos ha enseñado que en ocasiones tenemos que ayudar al Señor. Y al Señor no hay que ayudarlo, hay que obedecerle. La cultura hispana latina, sea usted boricua, sea usted de Honduras, sea usted de donde sea. La cultura latina nos ha dicho, mira, tienes este problemita, vente que vamos a hablar de un trabajito aquí, búscate una gallina chueca sin rabo, búscate yo no sé qué más, que vamos a hacer un caldo y te vamos a dar 2 o 3 palmetazos con una mata de allá afuera y usted va a estar tranquilo y todo lo que usted tiene se le va a ir. Te estoy hablando a ti, iglesia. Esto lo hace la iglesia porque queremos ver respuestas rápidas conforme al grito de nuestra alma. No, búscate, ponte esta manita de azabache aquí en la mano, que muchacho, tú te pones eso y olvídate. Se acabó todo. El poder de Dios no está en ningún amuleto. El poder de Dios está en su voluntad, en su poder, en su soberanía. No podemos decir que Dios es mi Señor cuando yo estoy confiando en las cositas que te ha enseñado la religión. Usted no necesita piedras para nada. Usted necesita a Dios. Necesita que usted rendirse a la voluntad divina del Señor. Usted no necesita ninguna religión. Y entonces la tradición y la cultura latina e hispana nos lleva a buscar esos recursos. Comienza a hacer que, olvídate, que entre las piedritas y Dios, el Dios que creó las piedritas, usted va a estar bien. Mire, eso es una mentira del diablo. El asunto de creer en Dios, el que tiene el plan divino, que envió a su Hijo a salvar al mundo, ese no necesita que usted lo ayude. Esto tampoco es un amuleto. Esto no se pone en el dash, ¿cómo se dice dash en español? Ponerlo en el dash de su carro, que le dé el sol para que usted cuando vaya manejando su vehículo y usted se sienta protegido. Eso no funciona así. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que el sol la tuesta y si usted toca una página se rompe. Se rompe con la luz del cielo. Y el Señor me dice ahora, así mismo, permite a tu corazón para que la luz de Él se rompa en tu corazón para que te cedas a Él. Esto no es un amuleto,
esto usted no lo tiene debajo del brazo y esto no lo salva a usted. Aquí hay palabra viva. Esto se daña lo que hay dentro. Este es el único libro donde el autor se sienta con usted. Es el único libro que se refiere a él mismo. No es un amuleto. Aquí no hay suerte, aquí hay sabiduría. Aquí no hay cábala, aquí no hay nada de eso. Aquí hay vida. Pero usted tiene que entender que solamente lo que usted necesita para que su alma esté tranquila es un Dios exclusivo para su vida. Y como definíamos, exclusivo es que yo no tengo nada más. Solo es que no tengo necesidad de ninguna otra cosa. Único es que es ese nada más. Su esposa es único, ¿verdad? Sea como sea. Bueno, regular o malo, es su único esposo o esposa. Hay algunos que se están mirando y yo... Y usted, esposo o esposa, cuando tiene alguna situación, al único que usted se sienta a hablar, se supone que sea con su esposo o su esposa, porque es el único. Si hay un tercero, quiere decir que hay infidelidad y usted se molesta. Lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú nada más lo tienes a Él como exclusivo y comienzas a buscar otras opciones, Él se molesta, Él se incomoda, Él se contrista. ¿Y qué hace? Dice, espérate, que este cabezón tomó aquella ruta, yo me voy a sentar aquí y que Él haga lo que quiera, porque esto es un asunto de voluntad. Esto no es un asunto de que Él me va a servir a mí y Él va a hacer lo que yo quiera. Esto es un asunto de que yo me tengo que someter a Él y yo todos los días tengo que buscar vivir en la santidad de Dios. Exclusivo y único, solo Él. Y me gusta como Él dice, porque le da, como le mencioné, ese sentido de pertenencia. Él entiende que mi Dios, mi único Dios, es el que me guarda, el que me cubre, el que me protege. El único que sabe que cuando yo voy a caer, pero cuando estoy en Él, Él evita mis caídas. Eres bueno, Dios. Fíjese que, y esto quizás lo hablamos hace algún tiempo, pero quiero reiterar en ello. Podemos entender que el salmista o David tenía su fuente exclusiva para obtener sus recursos. Y cuando hablamos de fuente, quiere decir quien provee el recurso. ¿De dónde viene todo? ¿De dónde mi necesidad es suplida o quién me la puede suplir? Donde puedo ir y encontrar todo. Fíjese que el recurso es lo que se recibe de la fuente. Santo Dios. Déjeme predicarle aquí un poquito más en cuanto a esto. David, si tomamos los versículos que acabamos de leer, vemos que la única fuente donde él recurría para protegerse, para no caer, para sentirse seguro, era en Dios. Les hablé de que la cultura y la tradición nos ha enseñado otras cosas.
La cultura y la tradición nos ha enseñado a buscar en el recurso, no en la fuente. Nos ha enseñado a que lo que ves es lo que te ayuda, cuando no es así. La cultura y la tradición te ha enseñado a enfatizar en el recurso porque es lo más rápido, es lo tangible que tienes para resolver tu supuesto problema, cuando el recurso no lo ha resuelto todo. David reconocía que su fuente y su recurso estaban en uno solo. Pero si usted quiere segregar y excluir de Dios y los recursos que usted puede hacer conforme a la religión que le enseñó la cultura, pues entonces usted tiene un problema. Y el problema es que nunca vas a resolver el problema el mismo, dividiendo o excluyendo a Dios de la situación, porque usted ha decidido ir al recurso que le enseñaron toda una vida. La fuente no es el recurso. Lo que nosotros necesitamos es la fuente, porque Él es el mismo recurso. Él hace por nosotros. Yo puedo entender que podemos tener gente a nuestro lado, provistos por Él, para que nos dirija, para que nos instruya, pero ese recurso que el Señor pone a nuestro lado de manera natural, que se manifiesta en lo espiritual, tiene que haber una consagración en ese recurso que pone a nuestro lado, y estoy hablando de hombres y mujeres. Tiene que haber un testimonio. Y ese recurso que el Señor te pone al lado es para instruirte, para corregirte. Quizás te va a decir lo que no te gusta, lo que te duele, pero te va a ayudar a crecer. El recurso que usted entiende que puede estar a su lado puede alimentarte el oído y nada más. Puede alimentarte tu alma y nada más. Puede alimentar la situación, el problema que tienes y nada más. El recurso que puede poner el Señor a tu lado te va a corregir, te va a ayudar a avanzar, te va a ayudar a promover en el espíritu. David entendía que la fuente y el recurso estaban en Dios. David sabía que estaba estable en el Señor. David entendía que no iba a tambalearse con el Señor. Y ahora la pregunta que te hago en esta mañana y ya dentro de algunos minutos tarde: ¿en dónde y cuándo estamos excluyendo o incluyendo al Señor? Fíjese estas dos palabras: excluimos e incluimos. Ex de afuera, in de adentro. ¿Estás excluyendo a Dios en tu matrimonio? ¿Lo estás dejando afuera de tu matrimonio? ¿Estás siendo selectivo o selectiva en tu matrimonio en donde le vas a permitir a Dios entrar? ¿Lo estás incluyendo en lo que tú entiendes? ¿Lo estás excluyendo a lo que llevas toda una vida arrastrando que no has podido resolver? ¿Estás incluyendo al Señor en los momentos de gloria? Déjeme revertir eso. Incluimos al Señor cuando necesitamos, cuando queremos poseer. Ahí lo incluimos. Una vez que nos bendice, lo excluimos. Incluyes al Señor en tus peticiones. Déjame incluirme. Incluimos al Señor en nuestras peticiones, pero lo excluimos en nuestra falta de carácter. Incluimos al Señor en nuestro matrimonio
solamente cuando el matrimonio se une para comprar una casa, pero lo excluimos porque necesariamente o a veces no queremos tener un hogar y ahí lo excluimos. Casa y hogar son dos cosas diferentes. Una casa es una estructura, un hogar tiene fundamento más que el mismo de la estructura. Un hogar, en ese hogar tiene que estar Cristo, lo cual es la roca, que es lo que vengo predicándole hace un rato. Hogar y casa son dos cosas. Entonces, incluyes a Dios en esa oración para que te dé la casa, pero lo excluyes para no tener un hogar porque no quieres tener un hogar. No quieres tener un templo, no quieres tener una iglesia en tu casa. En esto reflexionaba. Excluyes al Señor en tu matrimonio cuando no quieres lidiar con tus enojos. Cuando le hablas a tu esposa, como decimos en Puerto Rico, estrujadito. Estrujado es arrugado. Y también a ti, esposa, o le hablas, excluyes al Señor porque no lo quieres permitir entrar a tus enojos cada vez que le hablas de la manera que le hablas inapropiadamente a tu esposo. Excluyes al Señor en el orden divino y solamente incluyes tu voluntad porque tu carácter, tus enojos, tu orgullo va por encima del bienestar del matrimonio. ¿En dónde estamos incluyendo y excluyendo al Señor? Y todos nosotros a veces somos selectivos en dónde queremos poner al Señor y en dónde no. Y cuando eso sucede quiere decir que hay una área de orgullo en nuestro carácter. Y lo bonito del caso es que cada uno de nosotros sabemos cuál es y muchos de nosotros no las queremos entregar. ¿Incluimos o excluimos al Señor en nuestras finanzas? No sé si dejarlo ahí o continuar. Mire, este mensaje el Señor nos lo dio hace una semana y gloria al Señor, tuvimos la oportunidad de exponerlo en una iglesia amiga en el sur de Carolina. Y obviamente cuando un ministro de Dios comienza a hablar de dinero, la mente del que se sienta y el que lo recibe comienza a pensar en que ahí va el pastor a pedir dinero, porque él necesita un carro nuevo, él necesita prenda, él necesita viaje. Usted está en la iglesia que no somos así. Usted está en la congregación, en el ministerio, que no somos así. Yache, pero pastor, usted tiene un reloj color oro. No, perdone, el reloj es bueno, pero me lo regalaron. Pero pastor, usted habla de ese y con ese reloj tan grande, me lo regalaron, yo no lo compré. Y gracias, pastora, me queda precioso. Me combina, mire. Pero si nosotros en realidad estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, vamos a entender que el dinero es para expandir el reino de Dios. Sí, vamos a hablar entonces de la economía y finanzas, porque ya me sentí un poquito más libre. ¿Excluimos o incluimos a Dios en nuestras finanzas? ¿En realidad lo estamos incluyendo o lo estamos excluyendo? Cada vez que usted se tira la manita al bolsillo y saca para afuera, usted o el único presidente de los Estados Unidos que usted ve en el billete para darle a la iglesia usualmente es George Washington. Cuando usted ve que usted se rasca el bolsillo para dar y ve un Lincoln, usted reprende al diablo. Es que nuestras finanzas le pertenecen a Él. Usted estuvo orando por el trabajo que tiene y cuando el Señor le provee, usted titubea para bendecir a su hermano que está en necesidad o para sembrar en su iglesia. Esa es la realidad. Yo le estoy predicando la verdad y la realidad que sucede en la iglesia.
Yo no le estoy pidiendo dinero, yo le estoy pidiendo que usted tenga una relación con Dios, como lo tenía David, que entendía que le proveía todo. Inclusive cuando usted lee ese salmo, usted va a entender o va a encontrar que David o el salmista decía que no le entregues tu corazón a las riquezas. La mayoría, lamentablemente, de los que estamos vivos, en esa parte flaqueamos, se nos hace difícil. Y yo puedo entender que hay, y déjeme decirle que van a haber unos cuantos charlatanes allá afuera que están utilizando el púlpito para sacarle dinero a la gente. Yo puedo entender eso. Y vuelvo y te repito, los hay, los han habido, los hay y van a continuar habiéndolo. Yo no te puedo decir que no, se van a acabar cuando Cristo venga. Y cuando Cristo venga, esos se van a quedar. Tenemos que entender que la finanza, que lo que tenemos es para la expansión del reino de Dios. Queremos el carro y el carro está bien que lo tenga. Queremos la casa y sí, Dios quiere que tengas la casa. Pero una vez la tengas, no te olvides de quien te la proveyó. Pero pastor, me la proveyó mi crédito y mi finanza. Si esa es tu perspectiva, estás amarrado a la perspectiva de la tierra. Continúo. Excluimos o incluimos a Dios en testificar la grandeza de quién Él es. Cuando estamos hablando entre grupos, cuando estamos hablando entre gente, excluimos el tema de Dios. Cuando estamos entre gente, excluimos nuestra identidad del grupo donde nos encontremos, excluimos nuestra identidad conforme a donde nos encontremos. No podemos ser camaleones. Nuestro color cristiano no puede cambiar al del mundo. O somos o no somos. Si usted dice que es ciudadano del reino, usted tiene que representarlo. ¿Cuánta gente de Venezuela hay aquí? Levante su mano. ¿Cuántos boricuas hay aquí? ¿Cuánta gente de República Dominicana hay aquí? ¿Cuánta gente de Nicaragua hay aquí donde está Moisés? Honduras, Salvador, Colombia, Uruguay, Cuba, México. Yo tengo una pregunta. ¿Esa es su identidad como ciudadano aquí en la tierra? ¿Usted se la puede quitar? Y entonces, ¿por qué nos quitamos la ciudadanía del reino de Dios? Obviamente el que nació aquí tiene ciudadanía estadounidense, pero el que nació en otra nación, usted tiene un pasaporte que dice la nacionalidad suya y usted no puede negar eso. Usted no puede negar el lugar donde usted nació, sea donde sea. Si usted nació nuevo en Cristo, usted pertenece a un reino divino. Y usted no puede negar de donde usted es. Miren, atienda mi iglesia. Nosotros tenemos que ser radicales en estos tiempos. Nosotros no podemos negar quiénes nosotros somos en Cristo. Nosotros vamos a respetar muchas cosas que hay allá afuera, pero nosotros no nos podemos esconder. No podemos tolerar lo que no proviene de Dios. Lo respetamos, pero no lo podemos tolerar por simplemente para encajar en un grupo. No. Jesucristo se sentaba con los gentiles y se sentaba con los recaudadores de impuestos para hablarle del reino de Dios. Jesucristo le dijo a una mujer adúltera, vete y no peques más. Jesucristo
libertó a un gadareno que estaba endemoniado. Jesucristo nunca se adaptó, mostró misericordia, mostró amor, mostró de su poder divino, porque hay que tener poder en el espíritu para libertar a alguien que está endemoniado, para alguien que tiene el alma atada. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo, pero nunca se adaptó al pecado del cual él le predicaba. Nosotros tenemos que ser igual con L, no con R. Y Dios, dentro de su plan divino, nos envió ese ejemplo, Jesús. Si nosotros, bueno, lo dice la palabra, que seamos imitadores de Él, no igual que Él. Si usted quiere ser igual que Él, usted tiene un problema. Eso fue lo que sucedió con el diablo, y usted no quiere ser imitador del diablo. Ser igual al Señor, debo decir. Debemos ser diferentes. Que Dios sea nuestro Dios exclusivo, donde yo voy todos los días a Él. Cuando me levanto, que reconozco que yo soy finito y flaco dentro de mi humanidad, y en Él puedo encontrar la fortaleza que yo necesito. Eso es lo que nos está enseñando esta palabra que le estoy predicando hoy. Tenemos que ser diferentes, no nos podemos adaptar a lo que hay a nuestro alrededor. Eso es lo fácil. Ser diferente en Cristo es duro. Es duro. Yo no le puedo decir que es fácil, pero sí lo podemos hacer. Por eso es que nosotros tenemos que ser preventivos con quién nosotros nos rodeamos, qué vemos, qué oímos, qué decimos. ¿Qué hay en nuestra alma? Solo en Él haya tranquilidad. Tranquilidad es sinónimo de paz en el alma. ¿Testificas de Él o lo excluyes de tu vocabulario? ¿Lo incluyes en tu jerga diaria? ¿En algún momento del día dijiste gloria a Dios por lo menos? Pero no te atreves a decirlo en el trabajo, porque en el trabajo si lo dices te van a decir religioso y te van a decir aleluya. Mira, si te dicen aleluya, usted dele gloria a Dios porque te dicen aleluya. Te estoy diciendo que tenemos que ser diferentes. Cuando el Señor te bendice, ¿lo excluyes de la bendición? Te dio el carrito y ahora no le quieres dar un ride al hermano que está a pie, que no tiene. Lo excluiste porque ya te dio el trabajo que quería. Lo excluiste porque ya te dio la posición en la iglesia que quería. ¿Me están oyendo? En la iglesia eso pasa. Que queremos posiciones, pero no queremos al Dios que te dio la posición. Queremos ser escogidos, pero no llamados. Queremos ser escogidos, pero no llamados. El escogido te ponen al llamado. Ven acá. Y a veces es el más imperfecto, el que no sabe, el que no conoce, el que no tiene teología. Ese es el que el Señor llama. ¿Le doy ejemplo de eso? Esta joyita que está aquí. No había posibilidades de que yo en mi mente sucediera esto. Y Dios es mi testigo, me estoy confiando aquí, me estoy abriendo a ustedes como a manera de testimonio y con la intención de enseñar. El escogido es el que siempre está levantando la mano. Yo me sé los 66 libros de la vida, de la Biblia, perdón. Ese soy yo.
limpia el baño. Ahí yo no soy llamado. Yo estoy llamado a predicar el evangelio. Pero ven acá, tú estás llamado a predicar el evangelio. Si tú estás llamado a predicar el evangelio, no puedes limpiar un baño, pero cuando yo voy a la palabra, busco que Jesús vino a servir, no ser servido, y le lavó los pies a sus discípulos. Se los lavó a Judas, sabiendo y entendiendo que lo iba a entregar. Y lavar los pies para aquel tiempo era algo sumamente bajo. Ahí no habían los zapatitos Louis Vuitton que usted quiere, ni los tenisitos Puma, ni los Reebok. Allí eran sandalias, donde el polvo se albergaba en los pies, en las uñitas, en la pedicura que usted paga. En ese tiempo no había nada de eso. Sin embargo, Jesús le limpió los pies, le lavó los pies a todos sus discípulos, inclusive hasta que el que lo entregó sabiéndolo. Entonces, el escogido levanta la mano para predicar el evangelio y no puede limpiar el toile del baño. Tú eres un escogido y eres un orgulloso. El llamado es totalmente imperfecto y el Señor lo usa tal y cual es para mostrar su gloria en él, en la imperfección. Pedro era un pescador. Pedro tenía que tener un olorcito a pescado todos los días. No es el de gabán y corbata. No, vamos a meditar en la palabra, sí. Porque todo el mundo piensa en Pedro, el que en el libro de los Hechos, cuando predicó y se convirtieron todos los que se convirtieron. Pero vamos a hablar de dónde sale Pedro. Pedro sale de una barca de pescar. Oye, el que pesca no pesca en gabán y corbata. Pesca en un attire, en un atuendo, en una ropa práctica, la cual se tiene que mojar, que cual tiene que limpiar pescados apestosos, pero sin embargo ese lo escogió Dios. Ese lo llamó Dios. Lo llamó. Fíjate que llamó a alguien que no tenía las cualidades, pero sabía que si le daba una instrucción, él la iba a seguir. El escogido, tú le das una instrucción, lo titubea 2 veces y se convierte en un ser espiritual en fracciones de segundo. Mira, hay que limpiar el baño. Pastor, ¿y por qué el baño? Porque es lo más bajo que puede haber en la iglesia, en el templo. Tú le dices al escogido, limpia el baño, ahí se va a convertir a espíritu. El Señor no me ha dicho que esa es mi posición. Sin embargo, Pedro, el Señor le dice a Pedro, oye, vete allí, tira la red allí. No, pero es que yo pesqué, tírala allí. Ok, yo lo voy a hacer porque tú lo dices. Obedeció, tiró las redes y después las redes se rompían de la cantidad de pescados que pudo haber, que recogió en aquel momento, que inclusive llamó a otros para que también disfrutara de la bendición. El escogido quiere la bendición para él. El llamado tiene un corazón alineado con el Señor y sus bendiciones van a ser compartidas con los demás. Solo Dios, exclusivo y único. Solo Dios.